Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni al calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Muy bien, buenas noches. Comencemos orando y que sea el Señor el que llegue a nuestros corazones para regalarnos su Espíritu Santo siempre. Que sea el Espíritu Santo el que nos dé la sabiduría necesaria, la paciencia necesaria y la apertura de corazón para escuchar lo que venga de la palabra de Dios, sabiendo que no es palabra de ser humano, sino palabra de Dios. Que el Señor quite nuestras cargas con las que venimos después de una semana. Estamos a la mitad de la semana, pero que sea Él el que cualquier carga que tengamos, que la quite y que nos transforme para poder trabajar siempre para su gloria y que sea su palabra la que nos guíe entonces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces voy a proyectar el texto para este domingo. Y es de Mateo 18. La gente le llama el texto de la corrección fraterna y sí podría usarse. Ahorita, según vaya desarrollando un poquito más, van a ver que la perspectiva con la cual Jesús pudo haber dicho esto ha de haber roto a la comunidad. Y la comunidad se dio cuenta que necesitaba más gracia, necesitaba más paciencia, necesitaba tener los ojos de Dios para poder ser iglesia de verdad. Como dice el Papa Francisco, la iglesia es un hospital y es un hospital llena de gente que tiene problemas, gente que está herida y que es Jesús dentro de la iglesia a través de nosotros, cada uno que hace su trabajo como hermano, como miembro de la iglesia, que hacemos que la gente sane en el nombre de Jesús, no por lo que yo soy. Entonces comenzamos a desarrollar, primero leyendo, proclamando el texto, en Mateo 18, del versículo 15 en adelante. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Entonces, en este momento, normalmente digo, ¿qué fue lo que leímos? Pero no lo hago ahorita para comenzar desarrollando ya esos puntos. Eh, ¿Cuál es el contexto? Primero, si me voy a preguntar, de este evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes para tener que contarnos esto? Nos contó la parábola de la oveja perdida. Y eso va a dar el contexto con una parábola, con una imagen, y luego nos va a decir concretamente cómo es que vamos a buscar a la oveja perdida. No sé si más o menos comienzo a transmitir la energía de este capítulo, que la liturgia, los que trabajaron en la Biblia, lo mantuvieron en un solo capítulo, sabiendo que tanto la oveja perdida y ciertas otras cuestiones de los niños al principio del capítulo 18 eran importantes. Y todo ello era reflejo el uno como escalones en unas gradas. Y era importante tener esta parábola y luego el ejemplo claro de la parábola con una frase en el medio que va a ser de puente. Y es para nosotros los anteojos con los que tenemos que leer eso que pasó. 100 ovejas y una de ellas es descarriada. El mensaje central después de la parábola lo dice Jesús en el versículo antes de la lectura que tenemos hoy. Dice, y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Y aquí es donde me parece importante, de una vez, esta es la idea central. No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Y vamos a averiguar quiénes son los pequeños para el Padre Celestial. Con la oveja perdida, tener la alegría que la que se perdió la encontró. Pero fíjese que esta señorita oveja se perdió por descarriada, no andaba evangelizando. Y es algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, que no son los santos los que se pierden, son los pecadores. Es usted y soy yo. Y nosotros no toleramos a los otros pecadores, pero sí queremos que la gente nos tolere a nosotros. Y somos ovejas descarriadas de vez en cuando, pero cuando la oveja descarriada es otra, es cuando uno siente que esa no se lo merece y que yo sí me lo merecería. Que con decirle al Señor, perdóname, mira los ojitos de arrepentimiento que traigo, ya ovejita vuelve a entrar entonces. Entonces recuerde que esta oveja es descarriada por naturaleza. Entonces puede que a usted no le caiga bien esta oveja, pero el Señor nos va a dar entonces una manera de ver a esta oveja, sabiendo después que por eso es que yo voy a tratar que no se pierda a ella, porque ella es una de los pequeños. Así es voluntad del Padre Celestial, que no se pierda ni uno solo. Esa es la lógica del Evangelio. Y esa es impactante y es escandalosa. Vivimos nosotros en una sociedad que cada vez que compramos algo, hay gente que cambia el celular muy seguido. Y hasta casi se vuelve ya un ritmo y una obsesión y hasta como que necesito hacerlo. Cuando no lo hago en un año o 2 años, ya me siento mal. Pues fíjese que esa sociedad que deja ir tantos teléfonos, tantos amigos, que puedo mandarles texto, pero ya no les hablo. Y prefiero mandarle un texto porque los corto rápido y ya yo me voy a hacer lo que yo quiera. Entonces pierdo una relación, hay algo que se está tirando a la basura, se está tirando al olvido, se está tirando al descuido y es necesario ganarlo de nuevo. Porque sin comunidad, sin tus amigos, cara a cara, es difícil ser iglesia. Porque somos juntos con las otras ovejas que podemos ser ovejas los unos con los otros y somos entonces iglesia. Entonces,
Después de ese ejemplo de la oveja perdida, descarriada, que la encontró el pastor, dejó a las 99 y se fue hasta que la encontró. Ahora va a venir la aplicación de esa teoría de la oveja perdida. Los íconos del buen pastor se ven muy bonitos, pero ahora no va a ser desde el pastor que es bueno y busca a la perdida, ahora va a ser poniendo la perspectiva desde el pecador, ya la oveja. Y nos decía el texto, y yo digo que eso es la primera técnica que nos pone el texto de Mateo 18, si tu hermano llega a pecar, y eso de llega a pecar, es seguro que va a pecar. Cada ser humano tiene una debilidad en algún lugar de la vida. Hay días que vamos a estar de malas pulgas. Alguna vez va a salirse un insulto o una manera de hablar irónica, una manera de hablar sin respeto, algo así. Entonces, de que va a llegar a pecar, va a llegar a pecar. Pero ¿quién es el que llega a pecar? Es bonito que el texto nos dice, es tu hermano. Entonces, desde el principio ya nos pone algo. No dice, si alguien de la comunidad llega a pecar, no. Tu hermano. Y en griego dice adelfo, que es de la palabra justamente de hermano. Entonces, si tu hermano llega a pecar y luego da una instrucción, ve. Y esa instrucción de ve es importante porque Jesús manda a mucha gente que necesita hacer cosas urgentes con esa palabra. Vete o ve. Y es el joven rico, acuérdense, que le preguntó qué debo hacer. Ah, y ya sé, ya te leí el corazón y quiero darte mi amor, pero te digo lo que te falta. Ve y vende lo que tienes. Y en las bienaventuranzas Jesús va a decir, si estás ofreciendo sacrificio y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja el sacrificio y ve a reconciliarte con él. Entonces es serio, pero se usa en boca de Jesús, ese ve es en momentos críticos, en momentos donde hay como una catarata y llegó al momento álgido donde usted necesita hacer algo inmediatamente. Entonces decía, el Señor lo utiliza, ve y reconcíliate, ve y vende lo que tiene y sígueme. Bueno, entonces tu hermano es el que está pecando y si llega a pecar, que tú sabes que algún día va a pasar. Ve. Y el Levítico nos dice, es facilito de acordarse este número, Levítico 19:17 nos dice, no odies en tu corazón a tu hermano, no lo releo. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. Y eso es, uno, el odiar ya es un pecado, pero para mí, porque yo soy el que odio. Y entonces no cargues ese odio en tu corazón. Mejor ve y corrige a tu prójimo, porque entonces ahora, por su causa, te estás cargando de pecado. Es una lógica muy extraña y ese es el libro de Levítico. La composición de ese libro, por supuesto, es bien expandida en diversos momentos, pero hay una conciencia de que lo que yo deje de hacer y siento hoy por ese hermano, lo cargo y es un peso y puede ser un pecado para mí. Entonces, es necesario ir y reconciliarse. Es necesario ir y tirar las cargas que necesite para poder seguir al Señor. ¿Qué tengo que hacer entonces cuando mi hermano ha hecho algo y tal vez lo ha hecho contra mí? Repréndele, pero a solas. Eso es importantísimo. Entonces, a solas es necesario. No frente a todo el mundo, no de manera de acusarlo. Primero ve como hermano. Primero acércate a él y háblale al corazón, pero a solas, es decir, respétalo. Y si él cometió un error, no vayas tú a cometer otro de tu parte. A ver si los dos entonces pueden hablar y puedes ganar de regreso a tu hermano.
Entonces, lo importante es que no se pierda. De todas maneras, él ya es así, se los he dicho antes. Hay personas que son tóxicas y que son tus hermanos. Y no puedes permitir que esa persona tóxica te llene de toxicidad a tu vida y a tu corazón. Tú tienes que tener ya defensas personales para tu psicología, para tus emociones, para no sentirte abusado. Pero no guardes nada por su causa. Y si necesitas hablar con él, por lo menos háblale. Y por lo menos que haya paz entre los dos. Y tú sabes que su nivel de entendimiento va a ser hasta un momento y no va a pasar de allí, pero ya tú lo sabes. Y no tienes nada con tu hermano, tú lo perdonas, tú arreglaste el problema y tomas tu distancia. Tu hermano no se ha perdido. Entonces, y viene la segunda técnica. Si no te escucha, entonces hay una segunda manera de aproximarlo. Toma todavía contigo uno o dos, para que todo este asunto quede zanjado por la palabra de dos y luego le aumenta. Tres. Es decir, ármate con personas que puedan ser también soporte para ti, pero permite que aquellos que conocen la situación también puedan participar, que tú puedas hablarle a esta persona y sepas que te está escuchando y que con el testimonio de los otros también que puedan ayudar a que esta persona reflexione sin atacarla. Bueno, la segunda técnica es hay que continuar tratando para ver si lo ganamos. Entonces digo, tratar con una nueva técnica, ir con uno o dos testigos y si hay posible de un tercero, también, porque para los judíos siempre se mantiene en su psicología que un testimonio no es válido a menos que lo den dos personas juntas. Y tú, si te afecta a ti, tú no cuentas. Tienen que darlo otros dos. Por eso es que Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. Predican el Evangelio y son dos testigos de una misma realidad, el Evangelio, para que entonces sea creíble. Y esto muestra, pongo en el tercer punto, el deseo de la familia cristiana de protegerse del mal. Primero fue a solas, te respeté, quise hacer la paz, tú no quieres oír, traigo más personas y entre todos queremos que el mal no habite en ti. Y queremos sanar esto. Y por eso venimos a tratar de arreglar esta situación. Ahora sigue la tercera técnica, el tercer problema. Si les desoye a ellos también, ya a los testigos que pueden contar cómo pasaron las cosas, sea porque esta persona es testaruda, porque no quiere escuchar, porque se siente atacada, bueno, entonces ahora hay que llevarlo a la comunidad. Dice el texto que yo puse aquí, pero por supuesto les traigo siempre el texto en griego cuando es necesario, porque así es como lo escribió Mateo. Yo no quiero cambiar palabras que Mateo, que escuchó a Jesús, que estuvo en una comunidad cercana al Salvador, ellos escribieron esto inspirados por el Espíritu y entonces escribieron una palabra en lugar de comunidad, eclesía. De ahí viene nuestra palabra iglesia. ¿Y qué quiere decir eclesía? Los llamados. Y ya les he contado a veces, pues que es como una campana y que cuando los cristianos escuchamos la campana, ya va a haber misa, ya es el día del Señor, es el día en el que vamos a alimentarnos de su palabra y de Eucaristía. Y que la reverberación de la campana es la catequesis. Entonces tenemos el llamado y todos somos llamados para ir, pero luego queda reverberando en nuestro corazón y es la catequesis de lo que el Señor quiere enseñarnos. Pues esa es la comunidad, aquellos que han sido llamados. Y raro pues que San Mateo, el evangelista Mateo, haya utilizado esta palabra. De hecho, para Israel también los llamados son los que tienen una vocación. A Israel también se le llamó la eclesía
en el tiempo griego, del 323 hasta el año 150 antes de Jesucristo. Fue común esa palabra para el grupo de los israelitas, para el grupo de los judíos. Luego nosotros, los cristianos, rápidamente que Jesús nos llama por nombre propio, ellos inmediatamente dijeron, nosotros somos los llamados. Entonces nos llama el Señor, somos iglesia. Entonces a este Señor ya llévenlo a la iglesia. Que sea la comunidad responsable, la comunidad total que se ha hecho a cargo del caminar de una comunidad, que entonces la comunidad sepa, usted también es responsable de este hermanito. Y este hermanito tuvo problemas, ya probamos persona a persona, no se pudo, probamos con 3, no se pudo, ahora es problema de toda la iglesia. Y entonces decía el texto al final, aquí ya lo corté un poquito antes, si hasta la comunidad desoye, que sea para ti como el gentil, es decir, un pagano, un extranjero, o como un publicano. Entonces, esto mucha gente lo agarra de la manera negativa, pero recuerda que este Señor, el de si Él les desoye, este es tu hermano todavía. Aunque no ha comulgado en 3 veces que lo han querido salvar y rescatar, sigue siendo tu hermano. Bueno, la relación de Jesús en los evangelios en lo que respecta a los publicanos y gentiles, a los extranjeros, es bien raro. Porque Jesús en Lucas 15 acoge a los pecadores y come con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban porque Jesús tenía amistad con ellos. Marcos 2:16, lo mismo. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿qué? Imagínenselos abiertos, de boca abierta, diciendo, ¿es que come con los publicanos y pecadores? Por supuesto, para ellos el pecado se transmite como un virus. Entonces ellos piensan que Jesús está más infectado con los pecados de todos aquellos con los que se sienta en la mesa o en la plaza, ha de estar llenísimo de pecado, porque para ellos es lavarse las manos lo más importante. Por supuesto que bueno, aquí nos metemos en las infecciones de virus, sí, pero el pecado no es un virus. Y por eso Jesús se los traía ya hacía 2 miércoles. No es lo que tú tomas por tu boca que te hace pecador o impuro. Es lo que tienes en tu corazón. Es que allí es donde está el egoísmo, las rencillas, está el enojo, la cólera, la envidia, el ver mal a los demás. Y cuando hablo, ahí sale todo eso. Entonces, para Jesús es una manera diferente. Y Él le da amor a los publicanos y pecadores para poder darles esperanza. Entonces está alimentándolos de vida para que ellos encuentren más amor en Dios. Mateo 21:19. En verdad les digo que los publicanos y las rameras llegan antes que ustedes al reino de los cielos. Tremendo insulto. Y entonces uno dice, sí, yo pertenezco, soy hasta discípulo, yo he leído la palabra, yo estoy tratando de aprender. Y Jesús está diciendo, sí, pero es que no te está entrando. Estás leyendo y la tienes bien guardadita, bien limpia, las páginas bien acomodadas, la lees perfectamente, pero no está entrando a tu corazón. Y te aseguro que hasta las prostitutas y los publicanos entrarán en el reino de los cielos. Esto es un aprecio que tiene Jesús por ellos, porque estos señores buscan más a Dios que los fariseos y los letrados. Entonces es una alabanza que le está haciendo a ellos, pues. Mateo 8:5-7. Se encontró con un centurión romano y le rogó el centurión, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús no dijo nada, ay, quieren milagros, no sé cuánto. No, de una vez, yo iré a curarle. Jesús tiene apertura con los extranjeros. Marcos 5.
había un endemoniado en Gerasa. Jesús se fue en la barca, se detiene frente a donde está este señor endemoniado y dice el texto que Jesús sacó el demonio. El demonio se metió en una piara de cerdos. Los cerdos se lanzaron por un precipicio y ya quedó libre este señor. Cuando Jesús se volvió a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. Y este hombre comenzó a contar por todos los pueblos de la Decápolis, se dice. La Decápolis son 10 ciudades paganas, romanas la mayoría. O sea que Jesús hizo un favor a un habitante que tenía un demonio en tierra extranjera. Y solamente se bajó de la barca para encontrarlo a él, para liberarlo y se volvió a montar a la barca y se fue. Jesús tiene un corazón abierto y me puede recordar a la mujer cananea, la que es capaz de comer migajas que caen de sobre la mesa. Y sí, Jesús, por supuesto, parecía como que estaba en un silencio que estaba bloqueado con ella. Pero ese era el paso de la fe para ella, una fe perseverante y una fe que busca medios para encontrarse y adorar al Señor. Y yo les hacía la relación cuando lo examinamos, que esta señora le pide una sola vez. Y luego le dice, bueno, primero le dice, mi hija tiene esto. Y luego le dice, ayúdame. Y ya estuvo todo. Pero se arrodilló, lo adoró a Jesús y esperó en él. Esa fe tan grande y tan sólida es la fe que él le dijo, no está bien darle el pan de los hijos. Tengo que hacer mi trabajo por los israelíes, sí, pero hasta las migajas que caen de la mesa son buenas para los perritos, para los extranjeros. Y Jesús la alabó. ¡Qué fe tan grande! Ve que todo sea hecho como tú quieras. No puso condiciones. E inmediatamente después multiplicó el pan y lo multiplicó para gente extranjera. Así que hay una apertura muy grande. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que entonces cuando decimos, ya a esta persona se le trató 3 veces personalmente, con un grupito pequeño y hasta la iglesia, y si no le hace caso a los 3, trátenlo como un publicano o un pagano. Pero como Jesús trata a los paganos y a los publicanos, Él los trata bien, los cuida, porque necesitan más de Él. Entonces Jesús lo que nos está diciendo, si uno tiene que ver la lógica del Evangelio y lo que Jesús hace con ellos, es que hay que hacer todo lo que se pueda hacer. Hay que aceptar que esta persona no va a estar en la comunidad. Hay que aceptar que esta persona es incapaz de entrar en un diálogo. Pero hay que ayudarle a encontrar el camino. Y entonces usted aquí ya queda al margen. Usted ya hizo lo que podía y lo que puede hacer es lo que Jesús ha hecho por tantos, tratar de llevar bienestar a esos publicanos o a esos paganos, a esos extranjeros, pero sabiendo que esta persona no está ya en la comunidad. Pero el hecho que no esté en la comunidad no quiere decir que hay que olvidarse de esa persona que ya no merece o que no es buena. El Señor va a decir, esa es una oveja perdida. Y te acuerdas que yo te dije al final de la parábola de la oveja perdida, es el deseo del Padre Celestial que no se pierda ni uno solo de estos pequeños. O sea que los publicanos y los extranjeros son los pequeños para los que tenemos fe. Bueno, pero entonces el texto cambia y propone otra técnica ahora. Y entonces la otra técnica que va a proponer es, yo les aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero aquí lo está poniendo ya en plural. Ustedes, lo que ustedes atéis van y desaten, eso se va a hacer en el cielo.
Pero eso se lo acaba de decir a Pedro. Cuando Pedro declaró que él era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, le dijo a ti, y se lo dijo en singular. Pero ahora está diciendo que la comunidad eclesial, la eclesía, los llamados, los que responden al llamado de Cristo, tienen este poder, tienen la capacidad de atar y de desatar. Y en este sentido, lo que necesitamos desatar es el corazón para ayudarle a la persona que ya se quedó fuera de la comunidad. ¿Cómo desatarlo? ¿Cómo atarlo a Cristo? ¿Cómo ayudarle? Es lo que va a decir el versículo 18. Pues yo les aseguro que ustedes tienen la capacidad de que ustedes pueden. Y lo que ustedes hagan por esa persona aquí va a ser desatado y atado en el cielo. Y el Señor lo que quiere es algo positivo, algo bueno. Se lo decía, esta instrucción se le acababa de dar a Pedro. Y Pedro como cabeza de la iglesia, como piedra en la iglesia. Y entonces ahora ya es un instrumento en la iglesia en donde todos los apóstoles juntos se ponen en una sola idea, en una sola fe, en una sola misión para ayudar a alguien y desatar. La comunidad de los llamados ahora tiene entonces este poder como un grupo homogéneo que son creyentes en la palabra de Cristo, seguidores de Cristo, tienen la posibilidad de atar y desatar. Pregunto, ¿incluye esto la excomunión? ¿Recuerdan a Adán y Eva, bien confortables, les llevaban comida, no se dieron cuenta que la serpiente les llevó tentación y ahora los están sacando, ahora se tienen que ir? Entonces, esa excomunión, lo que nosotros hablamos como excomunión, ¿es eso lo que se pide? Y trátalo como un pagano, trátalo como un publicano, es decir, olvídate de él. En realidad no tenemos ni un solo documento que relacione este texto con excomunión. San Pedro hizo excomunión en Hechos 9, si no me equivoco, o en Hechos 8, en donde un señor Simón, mago, quiso comprar el poder que Pedro tenía para sanar y le ofreció dinero. Hoy en día le llamamos a eso simonía, el querer pagar por favores de Dios. Entonces, una persona puede venir a la iglesia y decir, Padre, pero ore por mí, venga a mi casa, ya hágame el matrimonio allá y no sé cuánto. Y entonces esa persona comienza a tentar al Padre con dinero para que tanto la oración como los sacramentos se vaya y se los haga personalmente por allá. Eso de pagar por cosas celestiales con dinero terreno lo llamamos simonía. San Pedro le dijo eso a este señor Simón el mago: tú no puedes comprar la gracia de Dios. San Pablo también a varios que daban mal testimonio en la comunidad, él en las cartas puso, en Corintios, puso y en Timoteo, hablando de personas que se habían portado mal y que se habían vuelto como enemigos del evangelio, él decía, cuídense, no los reciban en sus casas. Pero este texto no habla de excomunión. En caso, por eso pongo una lectura de Lucas 13, 15 al 16, una señora encorvada. Y Jesús la ve y inmediatamente la sana. Y los jefes del templo se enojan porque como siempre Jesús sana en sábado. Y les dice Jesús, ya en esta parte, les replicó el Señor, hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a tomar agua? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás desde hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado?
Entonces imagínense que Lucas utilizó una figura que se le dijo a Pedro y que los evangelistas han recordado, que el apóstol Pedro tiene el primado y que él puede atar y desatar. Pero de nuevo, no es haciendo lo que él quiera, sino a la manera de Dios, con las leyes, con las reglas que el Señor Jesús había dejado. Y entonces me parece interesante que Satanás puede atar a una persona en el pecado y que nosotros, como esa persona es todavía hijo de Abraham, hija de Abraham, para nosotros es necesario desatarla. Y eso sería pues para nosotros entonces pensar en estos publicanos o en esos extranjeros, eh, tratando de decir, hay que buscarlos, hay que llevar la gracia. No los olvidemos porque ellos son los pequeños, ellos son los que están atados a cierto punto y hay que desatarlos. Y ese es nuestro trabajo. Bueno, les aseguro que si dos de vosotros, continúa Jesús entonces, después de haberles dicho, yo les aseguro que ustedes pueden atar y desatar, ahora les dice, yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, y estas son como las letras en cómo se vería en griego, pero no es sin letra de griego, es con las nuestras, esta sería como sinfoneo, sinfonesin, se dice en el texto que estábamos leyendo. Sinfoneo es de sinfonía. Ponerse de acuerdo es entrar en sinfonía, entrar en armonía en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere. Por supuesto que usted y yo se nos pelan los ojos inmediatamente, sea lo que fuere. Entonces, un carro, no pida como hijo de Dios, pida como cristiano. ¿Qué pide una persona que tiene el corazón de Cristo? ¿Qué pide Jesús? Entonces, ahí es donde le cambia a uno la manera de hablar, de expresarse y de pedir. Y va a decir Jesús, pues cuando dos de ustedes que pertenecen a la comunidad eclesial se juntan en sinfonía para pedir, y aquí lo que está hablando es pedir por la oveja descarriada, pedir por el que hoy estamos ya considerando como pequeño, como pagano, extranjero o publicano. Y va a decir, cuando ustedes se meten a orar, ustedes pueden conseguir de mi Padre, que está en el cielo, lo que están pidiendo. Así que nos está diciendo, hay la posibilidad. Y luego termina, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Jesús está, pero no está. Pero cada vez que estamos en un mismo corazón, viendo las cosas como Cristo, allí está Cristo ya. Y entonces ya es necesario. Hoy teníamos un evangelio que es el de la suegra de Pedro. Estaba enferma, tenía una fiebre. Y dice el texto que Jesús reprendió la fiebre. Eso quiere decir que era como una cólera, como un enojo interno que no la dejaba funcionar. Y dice, la sanó. Y ella se levantó inmediatamente y se puso a servirles. Inmediatamente llegaron gente del pueblo y le llevaron enfermos, los sanó a todos. Pasó la noche. A la mañana siguiente, decía el texto de hoy en la liturgia, ellos le salieron al encuentro y le fueron a decir que no se fuera, que se quedara. ¿Y por qué? Porque tenemos un hombre que hace milagros. Entonces, pues que se quede con nosotros. Porque así apenas me agarre una tosecita, Señor, ya me dio tos y rápidamente me curaría. Por supuesto que estoy ridiculizando la idea, pero es parte de eso. Es como tener a Jesucristo a mi servicio como un esclavo. Y Jesús le va a decir, no, yo tengo que llevar este mensaje a todos los pueblos y comarcas. Entonces, es un deseo de acaparar a Jesús y a Jesús hay que dejarlo que vaya. Los discípulos de Maús, quédate con nosotros. Y pues sí, se queda, hay la revelación en la Eucaristía y Jesús desaparece. ¿Y dónde queda Jesús entonces?
quedó en ellos. Ellos son Jesuses ya. Entonces, cuando ustedes dos se ponen en un mismo corazón, en una sinfonía, a pedir por lo, de acuerdo a la inspiración de Jesús, ahí estoy yo. Ahí estoy yo completamente y mi Padre los escucha. Entonces es algo muy lindo y es volverse más Jesuses en la manera como hacemos las cosas. Bueno, entonces donde quiera que estén dos o tres, allí estaré yo, decía Jesús. Preguntas entonces. En muchas ocasiones yo ofendo a los hermanos. Acepto la corrección que me hace la comunidad. Si la comunidad hoy me llamara y me dijera, hoy te portaste mal, hiciste tal cosa, o no estás viniendo, estás bien haragán, estás bien perezoso, ¿cómo aceptarías lo que tuviesen ellos que decirte? ¿Se metería en medio tu ego? ¿Te sentirías acusado? Pero recordando que los que te están diciendo eso son tus hermanos. ¿Cómo lo recibirías? En caso que me ofendan a mí, ¿cuáles son las características que debe tener la corrección fraterna que yo debo hacer? Podría enumerar formas y estilos que se usarán para esto. Esto es un ejercicio personal, tal vez no es para ahorita, pero es que usted ya pensara, cuando yo me sienta ofendido, ofendida, lo primero que voy a hacer es ponerme a orar. Ya, número 1. Segundo, entonces voy a pedir por esta persona y voy a tratar de pedir sin enojo y sin egoísmo. Tercero, voy a hacer una cita con esa persona y voy a tratar de hablarle, pero poniendo de lado mis sentimientos para encontrarme de corazón a corazón. Lo que estoy diciendo es, usted mismo y usted misma tiene que pensar cómo podría actuar. El problema es que cuando suceden las cosas, como no las pensamos, explotamos. Entonces, todo lo que yo pudiese haber trabajado y enumerado y preparado desde antes para tratar de que pasara, ya es muy tarde. La preparación no se hace el día que lo ofendieron, se hace mucho antes en oración para saber el día que me ofenden, yo ya me había preparado para esto y empiezo a desarrollar mi oración, mi liberación para desatarme de esto, para poder encontrarme con el hermano, para saber que puede que no nos entendamos, puede que sí, etc. Número 3. Si mi hermano me escucha y cambia, ¿me alegro sinceramente? Y por supuesto decimos sí, y qué bueno, pues. Y eso es lo que quiere Jesús. Más alegría hay en uno de estos, en la oveja perdida, que en 99 que están allá metidos en la iglesia. Entonces, no es que estemos despreciando los 99, pero es que el Señor tiene un corazón de madre, un corazón que se rompe por la ovejita perdida. Entonces, cuando tú ves que la ovejita perdida de tu amigo, de tu compañero de grupo, que ha escuchado y se convierte y cambia, ¿te alegras completamente o te quedan cosas todavía en la parte de atrás de tu cabeza? Ay, espero que no me las haga otra vez. Entonces, tenemos nosotros mismos que trabajar para poner en las manos del Señor. Y si mi hermano o mi hermana no me escuchara, ¿qué debo hacer? Y a veces, como no vivimos en comunidades cristianas, vamos a la iglesia los domingos, tenemos trabajo, entonces nuestros encuentros comunitarios son esparcidos durante la semana. Pero es importante que usted y yo lo pensemos. A veces llegamos nosotros cansados a la iglesia. Y ahorita como está pasando, que hay que tomar los nombres, que hay que enviarlos para una banca en especial. Y si llegas con las 4 pulgas ya en pelea, vas a sentir que cada instrucción de tus hermanos no es buena o te vas a sentir atacada. A veces tú dejas de escuchar y te sientes ya, ay, ya, díganme dónde me siento y ya estuvo. Entonces piénsalo de la otra manera. Si mi hermano
no me escuchara, si yo tratando de hacer cosas buenas, entonces, ¿qué debo hacer? Calmarme, darle tiempo, decirle, oremos un momento. Te tengo en la oración alguna frase que supiera usted que aunque esté ofuscado en este momento, se la puede llevar a su casa y así por lo menos comienza un proceso de sanación. Quinto, tomo estrategias correctas cuando los hermanos se equivocan. Actúo muchas veces por instinto, es decir, reacciono y no dejo que fluya el verdadero cristiano que tiene que salir en mí. Cuando eso pasa, eres capaz de decir, ay, perdón, 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 aquí ya se me está saliendo otra cosa, hermanos, tal y cual otra. Es decir, llevar a cero otra vez y acordarse, yo tengo que hablar como Cristo. De manera que no, por tratar de hacer un bien, que no vaya a crear una herida más profunda, para que brote, fluya el verdadero cristiano que vive en mí. ¿Cómo puedo hacer para tener en mi propia vida un plan para corregir fraternalmente con paciencia a mi hermano, a mi hermana? ¿Podría hacerlo ahora? Pues aquí es difícil por video, pero es cómo tú te vas preparando espiritualmente para ciertas cosas. Que nos ponen a veces ciertos textos para cuando estás desesperado, léete esto. Cuando estás ofuscado, cuando tienes enfermedad, pues que así como tienes esos pensamientos o esas ciertas lecturas que te ayudan en momentos específicos, que también tuvieses algo que tú supieras para cuando yo me ofusque, pero con el hermano, cuando pierda la paciencia o tenga que corregir fraternalmente a mi hermano, entonces, ¿qué voy a hacer y cómo me voy a preparar? Tomo conciencia de la comunidad cristiana para mi vida. Me gusta ser independiente y a mi manera. Lo que quiero decir aquí con esto es, hay veces que somos iglesia de no me toques. Yo voy a la iglesia, me hago la señal de la cruz, yo solito, estoy perfecto y le sonrío a la gente, le digo adiós, chao, te amo y le mando 1000 sonrisitas por WhatsApp y eso es todo, pero no hay iglesia. Entonces tengo conciencia de comunidad cristiana y con conciencia de saber que somos diferentes y que no todos tienen que ser como yo. No tienen que gustarle las cosas que a mí me gustan, porque no es una comunidad cristiana a mi manera. Entonces es importante saber si soy iglesia o soy un visitante en un caparazón como tortuguita cuando voy a la iglesia. Y si dicen o invitan a algo, estoy en mi caparazón, lo siento, estoy muy ocupado. Y lo último, me doy cuenta que es en la comunidad donde Jesús vive, que solito y solo por WhatsApp. Pues sí, pero no. Y toca hacer estos encuentros donde sea la debilidad y la fragilidad de todos juntos que nos ayudamos como comunidad para saber que estamos encontrando a Cristo. Saber que no se pierde ni uno solo de ellos. Porque como el buen pastor lo hizo con la oveja perdida, pues así es para nosotros. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero